ידענו בתבל, ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Dios te bendiga de manera muy especial, amado hermano y amigo, y también miembro de este Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, colaborador de oración o colaborador de evangelismo, miembro en sentido general. Esta es la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin en su sexta entrega. Cuando uno no tiene mucha experiencia en los caminos del Señor y en la parte ministerial, hace algunas cosas o realizamos algunas cosas que son a veces de confrontación. Y yo quiero empezar con tres de esas confrontaciones que hemos tenido dentro de lo que es el Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. El año 1989 es el año donde podemos decir que el ministerio, después de ya tener una formación de crecimiento, va tomando un giro terrible, hermano. Un giro donde podemos ver la diferencia de que antes salíamos a las misiones evangelísticas en autobuses de 12 a 15 y 16 pasajeros. Ya en el 1989 estamos dando los pasos para cambiar la salida a un autobús de 30 pasajeros para poder llevar a todas las personas que estaban interesadas. Nosotros en el 1989 comenzamos con la misión evangelística a Higüey. Ese era nuestro sueño, ir a Higüey, la provincia La Altagracia, en la parte este de la República Dominicana, porque allá hay una basílica y un centro de concentración nacional de los católicos el 21 de enero. Y nosotros dijimos, ¿qué tratado vamos a utilizar para evangelizar en la provincia de Higüey? Porque estuvimos allá trabajando con los pastores y con la confraternidad de pastores. Recuerdo al hermano pastor de la Asamblea Cristiana, Manuelico Pérez. Recuerdo al pastor de la Asamblea de Dios en ese tiempo, Rafael Castillo, creo que Ramón Castillo, y también en la iglesia de la otra banda, Ángel Carpio, en la iglesia del Bonao, Primitivo Alburquerque. Todas esas personas, nosotros nos relacionamos con ellos en ese tiempo, en el año 1989. Además que estaba la confraternidad de pastores, Nerín Reina también estaba ahí, que me llevó a su programa de radio, y un sinnúmero de pastores, más de 30 pastores, Nácor Palacio allá en Anabullita. En fin, hubo un gran respaldo de los pastores para esa misión evangelística de Higüey. Pero la interrogante nuestra, ¿qué tratado vamos a utilizar? Y cuando pudimos conseguir un tratado llamado el Mandato de María para los Católicos, usted se imagina en un lugar de concentración católica donde prácticamente todos los años van a 2 o 3 peregrinaciones hacia ese lugar. Nosotros utilizamos más de 20,000 unidades de tratado, el Mandato de María para los Católicos, de tal manera que el pueblo entero fue inundado de ese tratado en la provincia de Higüey. ¿Y saben qué? Al día siguiente, los sacerdotes y los católicos reaccionaron y nos contaron los pastores que hubieron una protesta de parte de ellos, una intervención en la radio diciendo que qué mandato ni mandato le están presentando a ellos, que ellos no necesitan que le estén llevando esa literatura, que no necesitan, protestando por completo. Y bueno, nosotros podemos decir que si le pica que se rasque, como decíamos por ahí, pero el objetivo era dar el mensaje y no nos importaba que le doliera o no le doliera. Hoy, claro, nosotros no predicamos con esas confrontaciones, pero sí recuerdo que para nosotros fue un gran gozo saber y escuchar que esas gente estaban enojados porque le habíamos inundado el pueblo con el tratado, el Mandato de María para los Católicos. Otro día, nosotros estábamos distribuyendo literatura en la zona colonial, que nos encantaba distribuir tratados por esa zona.
y llegamos a diferentes lugares. Y dice Martín Obispo Ramírez, que en ese tiempo el subdirector, decía, pero hay lugares, vamos a llevar tratado a todas partes. Yo le dije, sí, pero hay lugares que para entrar hay que pagar. Y me dice, no te preocupes, vamos a todos los sitios y entramos, porque en los sitios donde haya que pagar nos dicen, hey, venga acá, ¿para dónde va? Ahí no se puede entrar. Pero mientras tanto, mientras no nos paren, vamos a todos los lugares a regar literatura, a regar tratados. Y así lo hicimos. Y fíjese que nosotros nos fuimos sin alimentos, solamente con los tratados, con la literatura y algún dinero para comprarle un jugo por ahí en esos tiempos, porque no vendían ni tan siquiera botellita de agua para tomar. Había que pedir agua o así, o llevarla, porque no habían esas condiciones. Recuerdo que Rafael Cuello Bogando, cuando terminó ese día la evangelización de regar literatura, llegó testificando diciendo, se cumplió la palabra, aleluya. Y fue que mientras él estaba distribuyendo literatura, una señora parece ser como que fue impactada por el mensaje y lo invitó a él y al grupo de la comisión de él para que fuesen a almorzar con ellos. Y venía Rafael Cuello gozoso porque le dieron alimento en esa ocasión. Pero lo que más recuerdo fue la confrontación. Cuando llegamos a la capilla de la Virgen de las Mercedes, una iglesia católica de esas que estaba full de gente ese día, decimos, ¿qué hacemos? Porque mira, hay demasiada gente aquí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Agarramos un arsenal de libritos que teníamos llamado El Testimonio del ex sacerdote Carlos Chiniqui. Ese librito llamaba El Don Inefable, que era el testimonio de ese ex sacerdote. ¿Y sabe qué? Nos colamos dentro de la iglesia y empezamos por los bancos discretamente a entregarle a las personas. Y cuando terminamos de regarle a ellos, tanto el mandato de María para los católicos, como también ese librito del Don Inefable, abrimos gas de una vez y empezamos a salir corriendo de ese sitio. De ahí, como quien dice, aquí hicimos la de nosotros. Entramos al campo del enemigo y le metimos tratado por las cuatro esquinas. Esas son cosas que uno recuerda como de una manera jocosa, ¿verdad? Y la última de las confrontaciones que recuerdo fue que llegamos a un pueblo llamado Yabonico de San Juan de la Maguana. Y cuando entramos a un lugar a predicar, estaba el hermano Federico Sánchez y la hermana Loida Esther Jiménez entrando a una casa que en ese momento iban a hacer como una especie de hora santa. Así se le llaman a las intercesiones de los católicos por una persona que ha fallecido pero que ya el cuerpo no está presente y que ya ha transcurrido mucho tiempo de esa muerte. Es como un recordatorio de oración, pero a la manera de ellos, ¿verdad? Acerca de esa persona. Cuando llega Federico y Loida, lo primero que dicen las dos mujeres que están ahí, miren, nosotros estamos aquí haciendo esto, pero es porque la familia de la gente lo piden, pero no es porque nosotros creamos que esto tiene ningún efecto, que esto va a ser ningún resultado, porque nosotros sabemos que el que se murió, y que el que se fue en paz con Dios, se fue en paz con Dios, y por más que nosotros podamos hacer, aquí en la tierra intentemos hacer, no vamos a cambiar la situación. Dije, pero esta señora entró predicándonos a nosotros prácticamente más que nosotros a ella. O sea, y ella se imaginaba lo que nosotros íbamos a hacer y se puso adelante. Pero sin embargo, aprovecharon los hermanos Federico y Loida y le predicaron el evangelio. Y como yo estaba por ahí supervisando, pues le rematé un poco también el mensaje. Pero cuando veníamos de regreso de Yabonico para las Matas de Farfán, para luego tomar hacia la capital, hacia Santo Domingo, encontramos una procesión católica, o sea, una caminata, una marcha, que todo el pueblo ese día parece ser que le tocaba hacer esa marcha, ese peregrinaje, desde un sitio hasta llegar hasta la iglesia del parque, la iglesia católica. Yo dije, wow, pero cuánta gente, Dios mío, en este pueblo. Y decimos nosotros, bueno, ya nosotros vamos de regreso para nuestra casa. Dije, de regreso, no, así no es. Vamos a hacer algo. Y una vez le dije
a los hermanos, que andábamos unos 30 personas en esa ocasión. Le dije, necesito 5 valientes por lo menos, y aparecieron 10. Díganme qué es lo que hay que hacer. Y agarramos 2 cajitas de libritos de la prensa misionera mundial que se llama La vida asombrosa de Cristo, que tiene en su presentación inicial, tiene la imagen de Jesús y los discípulos. Y utilizamos ese librito para hacer una planificación en ese momento, que les voy a decir en qué consistía. Pues aquí vamos de revoltoso y dijimos, esta es la misión. Vamos a agarrar esos 1000 tratados, esos 1000 libritos, porque cada caja tiene 500 unidades. Y vamos a ir desde atrás hacia adelante, distribuyendo ese librito a cada persona que ande en la marcha, no importa quién sea. Y me dice el hermano Juan Antonio Abreu, ¿y qué le vamos a decir a la gente en el momento de entregárselo? Le dije, digámosle esto, lo siguiente: disculpe que hemos llegado un poco tarde, pero nos encargaron que le entregásemos esto. No nos estamos identificando ni como católicos, ni como evangélicos, ni como nada. Saludos, caballero, disculpe que hemos llegado un poco tarde, pero nos encargaron que le entreguemos esto. Disculpe, caballero, disculpe, señora, que hayamos llegado un poco tarde, pero nos han encargado que le entreguemos esto. Solamente una persona dijo, ¿y ustedes son católicos o evangélicos? Y yo le dije, ¿y usted qué cree? Solamente así. Así que estuvimos distribuyéndole ese material a todas las personas de la procesión. Duramos como media hora en esa actividad y le llevamos tratado hasta lo que llevaban la imagen cargada hacia el templo, a los vestidos de blanco, toda esa gente. No se nos escapó ni una sola persona que no recibiese una unidad de tratado mientras quedasen tratados en esas cajas. Después nos pusimos de lejos, desde como unos 200 metros, a grabar con la cámara de video desde allá a las personas que estaban viendo y leyendo el mensaje en el parque, en las afueras de la iglesia, en los alrededores, estaban leyendo su librito. Y nosotros pues en ese tiempo entendíamos que eso era como parte de la gran victoria, la gran hazaña. Hoy entendemos que ese tipo de confrontación realmente no son de mucha producción, no producen muchas cosas buenas. Sin embargo, en ese entonces nosotros nos sentíamos gozosos de poder compartir el evangelio con las personas de esa manera de confrontación. Pero pasemos a la parte donde el ministerio empieza a tener más sentido, y fue la primera invasión evangelística a San Cristóbal. Todavía el ministerio no tenía tantas personas, 14 o 15 gente en el ministerio Víspera del Fin, pero decidimos, vamos a evangelizar a San Cristóbal. Como San Cristóbal estaba tan cerca, creíamos como que era tan sencillo y tan fácil, y no resultaba tan sencillo. La suerte fue la siguiente, hermano, que cuando Dios está en algo, Él pone la gracia en uno, y también pone gracia para con pastores de esa localidad. Cuando yo fui por vez primera a una reunión de la confraternidad de San Cristóbal, permítame decirle que yo nunca había estado en una reunión de una confraternidad tan organizada como la confraternidad de pastores de San Cristóbal. Y usted sabe quién presidía en ese entonces la confraternidad de San Cristóbal. Nada más y nada menos que el ilustre juez de la República Dominicana y pastor de las Asambleas Cristianas, Fran Bienvenido Jiménez. Ese señor que ya falleció, todo lo que podemos llamar una persona intelectual,
una persona que su forma de hablar, su manera de expresarse, dejaban a uno pasmado cada vez que este hombre decía, hasta si fuese un texto bíblico que dijese, ya era de admirar la forma como él lo decía. Y ese procedimiento, esa educación, ese trato afable con las personas y esa importancia que nos dio el hermano Fran Bienvenido Jiménez, eso marcó la diferencia. Porque mire, allá en ese lugar, no solamente Fran Bienvenido Jiménez, sino que Dios puso gracia, pero una gracia terrible entre los pastores de aquel entonces, como lo era el pastor Manuel Rivera de las Asambleas de Dios, que prácticamente él fue el enlace entre nosotros, aunque nos conocíamos solamente de paso, de mirada y de saludo, pero él fue el que nos introdujo a la confraternidad de pastores. Allá me encontré con una hermana que mientras estuvo bien de salud, todo el tiempo, en sus memorias y en su forma de actuar, el Ministerio Víspera del Fin para ella ocupaba y ocupa un lugar preeminente en su vida. Hablarle a ella en contra del Ministerio Víspera del Fin es tener problemas con la hermana pastora Hilda María Buret. Y no solamente Hilda María Buret, había muchos pastores allá en San Cristóbal que empezaron a tener una simpatía grandiosa con lo que era y es el Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Nuestro hermano pastor Joaquín Enríquez, allá en la Oración Contestada en Madre Vieja Sur. También los hermanos Garavito, el hermano Pedro Fría, el hermano Pedro de la Cruz, pastores, el hermano Andrés King en la Iglesia de Dios. Hermano, óigame, allá también en Villavaldés, el pastor Tony, ese hermano no comía cuento con el Ministerio Víspera del Fin, y el grupo de pastores del templo de la Iglesia Roca de Salvación, todos esos ministros ordenados que tenía la pastora Hilda Buret, esas gente, cada vez que hablaban de Víspera del Fin era la preeminencia para ellos como ministerio. Del ministerio nuestro estuvieron muchos de ellos como pastores después que empezaron a trabajar con nosotros en las misiones evangelísticas. Por ejemplo, el hermano Sebastián Pérez Rodríguez, el hermano Roberto Rodríguez, primero estuvieron evangelizando con nosotros y luego comenzaron a pastorear. Inclusive, la iglesia de las Flores de San Cristóbal se inició con una evangelización del Ministerio Víspera del Fin a petición de nuestra hermana Hilda Buret y el hermano Sebastián. Y ahí con los primeros convertidos fue que esa iglesia se levantó con una primera evangelización en ese sector. Así que en esa comunidad de San Cristóbal no fue solamente un evangelismo, no fue solamente una actividad. Yo recuerdo la colaboración de un hermano llamado Florentino Catano, algo así, que él es pastor o era pastor, y con su vehículo, un motorcito que tenía, me ayudó a regar todos los afiches a todas las iglesias. Ese hermano nunca me pidió ni tan siquiera para el combustible y estuvo disponible para que pudiésemos regar todas las cartas a los pastores. Y qué decir de Lavapié, con Rafael Dipré, con el pastor Manuel Medina. Esas personas allá en Lavapié de San Cristóbal estuvieron al tanto fielmente con el Ministerio Víspera del Fin. También en el sector llamado Hacienda Fundación, el hermano Carlos Lachapel se unió y respaldó grandemente. Hermanos, mire, cuando nosotros empezamos 14 personas para distribuirlo a una confraternidad de más de 30 iglesias, nos vimos chiquitos el Ministerio Víspera del Fin. Ellos aprobaron la actividad, ellos estuvieron de acuerdo y nosotros con toda la precariedad del mundo llevamos a cabo esa evangelización, y con todo y eso
siendo nosotros solamente como 14 o 15, que tuvimos que mandar inclusive esa ocasión a un recién convertido que tenía como una semana de convertido para que nos represente en la iglesia de Manuelico Pulanina. Ay, Padre Eterno, ¿y usted sabe quién fue que mandamos para allá? A Alexi, el padre de Alexander Lachapelle, que tenía en ese entonces como una semana o dos de convertido. Lo mandamos a ese lugar para que nos represente y le dijimos, mira, tú lo que tienes que hacer es entregarle los tratados a la gente, orar por ellos y despacharlos para que salgan a evangelizar, y cuando tú hagas todo eso no te preocupes que yo me acerco por ahí más adelante. Qué barbaridad, hermano. Un nuevo creyente que nosotros lo mandamos para representarnos a ese lugar. Ya ustedes saben lo que sucede cuando uno no tiene tanta experiencia y cuando uno se ve así, tan abrumado con tanta gente para evangelizar y con tan poco personal. Pero Dios no nos dejó pasar vergüenza, hermanos. Hasta los mismos pastores, el mismo Manuelico Pulán me dijo, hermano, pero ese siervo como que usted mandó para acá, como que no tiene mucha experiencia. Y entonces fui donde él y le dije, no, hermano, fue esto lo que pasó aquello. Una vez distribuimos y enmendamos la situación. Pero Dios estaba dándose cuenta, o más bien, no que se estaba dando cuenta, él sabía que los obreros eran pocos y el trabajo era demasiado. Por eso empezó a poner en el sentir de los hermanos de San Cristóbal el que se uniesen al ministerio Víspera del Fin. Y he aquí ahora la mención de muchos de ellos que trabajaron y trabajan todavía muchos en lo que es el ministerio Víspera del Fin. En la región de Madre Vieja Sur, ahí teníamos a la hermana Xiomara Padilla. Gloria al Señor. Xiomara Padilla en ocasiones llegó a juntar hasta 22 personas para ir a las misiones solamente de la región de Madre Vieja Sur y Madre Vieja Norte. Allá estaba también la hermana Carmen Lorenzo. Ahí aparecieron después muchos miembros. La oración contestada fue muy fructífera para el ministerio. Moisés Medina Méndez, que comenzó siendo un muchacho, pero un muchachito prácticamente, y había restricciones de que no se permiten a las personas si no tienen más de 14 años, 15, para ir a las misiones, y Moisés lo que tenían como 13, y dijo, yo voy en el nombre de Jesús, y se montó en el vehículo y dijo, de aquí no me apea nadie. Y desde ese momento Moisés fue de gran producción para el ministerio Víspera del Fin en todos los sentidos, porque el vehículo de él, el motor que él tenía, ese era el que nos movía en todo San Cristóbal. Allá en San Cristóbal apareció también la hermana Miriam Lorenzo, Diomedi Pilar también, que no se quedaban en una evangelización. Julito, el hijo de Carmen también, la hermana Pura también, una hermana llamada Pura, otra hermana llamada Juliana, óigame, también la hermana de Moisés, dos hermanas de Moisés estuvieron trabajando con nosotros. El hermano Antonio Aquino, que llegó a ser pastor de la iglesia. El pastor también, Joaquín Enrique. Si algunos más se me quedan allá de ese lugar, pues imagínense, eran muchos hermanos que salían con nosotros solamente de esa iglesia, y de la zona de otros lados, pues estaba también Pedro Fría y su comparsa, muchas personas de esos lugares que nos acompañaron a las misiones evangelísticas. Pero no podemos olvidarnos del hermano Chanok. Ay, gloria al Señor. Este hermano Chanok terminó yendo a su última evangelización teniendo 97 años. 97 años tenía el hermano Chanok cuando fue a la última de sus evangelizaciones. Paz descanse el hermano Chanok. Esos son solamente los hermanos de esa zona. Pero después entonces está la iglesia de Garavito. Ay, qué iglesia más productiva, hermanos. Miren cómo se nos unieron esta gran cantidad de hermanos. Felicia Reyes, la líder del grupo de damas. Nosotros teníamos un asilo de ancianos ahí en la iglesia Bethesda, pero esas hermanas, yo no sé por qué el Señor se llevó a Felicia Reyes. A la hermana Negra Turbí, todavía creo que está viva. La hermana María Angustia también. Son ancianas todas cuando empezaron en el ministerio y duraron más de 15 a 20 años trabajando con nosotros. Norma Dipré, María Tejada también estuvo con nosotros. Estuvo el hermano Alfonso.
estuvo otro hermano alto, que ahora no recuerdo su nombre, pero estuvo con nosotros trabajando ahí en ese lugar. Y Mercedes Nival, gloria al Señor, Mercedes Nival, que actualmente no está yendo a las evangelizaciones por razones de salud. Y una persona que animaba el ambiente, se nos fue también, pero óigame qué hermano, Faustino Correa, el peje, cuando esa maraca sonaba ahí en el vehículo, todo el mundo nada más decía, el peje está con nosotros, gloria al Señor. Ese hermano no se quedaba en una evangelización. Recuerdo una anécdota del hermano peje, como así cariñosamente le llamábamos, y es que en una ocasión se le dio una oportunidad para cantar un himno en una concentración que estábamos haciendo en Pedernales en el 1995, y dice el hermano peje a los músicos, óigame bien ustedes los músicos, yo les voy a decir una cosa, yo he cantado este himno en más de 20 sitios y me ha quedado bien, así que ustedes alcáncenme y toquen como deben de tocar, porque si queda mal no es culpa mía. Y esos músicos sudando la gota gorda ahí, acompañando al hermano peje en esa canción de llegó el borracho buscando a su cantinero y se convirtió a Jesucristo. Y bueno, ya ustedes sabrán el desenlace de todo eso, pero eso fue de gran valía, esa iglesia, la oración contestada. ¿Y qué decimos de la iglesia de la pastora Hilda María Buret? Ay, hermano, cuánta cosecha de gente en el ministerio. Estaba nuestro hermano Sebastián Pérez Rodríguez, que llegó a ser el coordinador de San Cristóbal. Roberto también, Roberto Rodríguez, gloria al Señor. A Loli, la esposa de Roberto, estuvo con nosotros. Susana Turbí en aquel entonces comenzó también, la hermana Úrsula. Pero había mucho más allá en esa iglesia de nuestra hermana Hilda Buret. Estaba también, muchos hermanos, que ahora, Catano también, que ahora el pastor de la iglesia estuvo con nosotros, yendo a las misiones evangelísticas. Hasta llegó a ser actualmente el presidente nacional del movimiento Roca de Salvación, del Concilio Roca de Salvación. El hermano Catano fue parte integral de las misiones evangelísticas con nosotros en los diferentes lugares. Pero también la gran cosecha, la de gran importancia, de mucha importancia, es nuestra hermana Margarita Marte, que comenzó con nosotros en las misiones evangelísticas antes de nosotros ir a San Cristóbal. Esa hermana comenzó su viaje evangelístico primero en Elías Piña, y desde entonces pues fue de gran valía y sigue siendo de gran ayuda dentro de lo que es el ministerio de evangelización Víspera del Fin. En la iglesia del hermano La Chapelle, un poquito apartada, empezó también a dar frutos de grandes personas que empezaron a integrarse dentro de las misiones. Y allá en esa iglesia de nuestro hermano La Chapelle estaba Paulino Upia, que siempre fue un miembro fiel al ministerio en las invasiones evangelísticas hasta que partió con el Señor. Hemos tenido una bendita suerte negativa con esa iglesia de La Chapelle. Mire, murió el hermano Paulino Upia, murió el hermano Eusebio La Chapelle Gillo, que no es Carlos La Chapelle, Eusebio La Chapelle Gillo, que es hermano tremendo en las misiones. Murió también el hermano Abreu, José Abreu, que también era parte integral del ministerio. 3 caballeros, 3 miembros perdimos nosotros, pero el Señor ganó 3 almas que están con Él allá en su reino. También está la experiencia de una hermana llamada Emilia, que venía de un lugar lejano por allá y tenía que amanecer con nosotros en una de las iglesias por ahí para poder entonces irse más adelante al día siguiente para las misiones. Estuvo también iniciando con nosotros más adelante en otras épocas la hermana Cándida, que trabajaba con el hermano Sebastián de ayudante de ventas y se integró también a las misiones evangelísticas casa por casa. Estuvieron también los hermanos Francisco Alberto de los Santos y Francisco Antonio de los Santos, el peregrino y Guido, estuvieron también involucrados dentro de lo que son
las misiones evangelísticas. Y de la iglesia del pastor Fran Bienvenido Jiménez, recordamos que estuvo con nosotros trabajando arduamente la hermana Zoraida Castillo, la hermana Sori, y también el hermano Julio, que está actualmente en Holanda. Wow, el hermano Julio sí que fue de gran valía para el ministerio en el tiempo en que estuvo en San Cristóbal, y aún fuera de San Cristóbal, hasta en Holanda, allá nos vimos y fuimos también invitados por él a su iglesia allá en Holanda. Así que los hermanos de San Cristóbal pusieron a Víspera del Fin realmente a darle un giro totalmente diferente a lo que es el ministerio, porque empezamos a trabajar arduamente, empezamos a programar con mucho denuedo, con mucho entusiasmo, y empezamos a hacer las invasiones evangelísticas, como fue la invasión evangelística a Pedernales. ¡Wow! ¡Qué tremenda actividad! ¡Qué gran misión evangelística para la provincia de Pedernales! Allá en el 1989 cosechamos grandes éxitos yendo a una misión evangelística con el grupo de San Cristóbal. Por vez primera, el grupo ya eran 31 personas que fuimos a esa misión. Y qué peligro, hermano. El chofer que nos llevó a ese lugar no era cristiano y no había ni dormido tan siquiera. ¿Usted sabe a qué hora salimos nosotros para la invasión evangelística a Pedernales? A las 1 de la mañana. Y ese chofer iba adelante casi durmiéndose, y Martín Obispo Ramírez haciéndole todos los cuentos del mundo para que se mantuviese despierto. Y este hombre iba así, batallando con el sueño y batallando. Y llegamos a Barahona. Usted sabe que en la entrada de Barahona hay como una especie de muralla, como si fuese un monumento, que el que no conoce bien esa zona pasa por el medio creyendo como que esa es la carretera, sin darse cuenta que hay que bordear el monumento, y por poco no comemos ahí ese monumento. Tanto así que el chofer tuvo que hacer un giro al vehículo, y recuerdo que un cassette que teníamos en el tablero del vehículo salió disparado por la ventana, una cinta de audio, y más nunca volvió a aparecer. Y así seguimos, hermanos, para la misión hacia Oviedo. Allá distribuimos la mitad, trabajamos en Oviedo la mitad del día, y luego entonces proseguimos a las 12 para llegar a Pedernales. El plan era que nosotros nos desayunásemos y comiésemos en Oviedo, y luego entonces a la llegada a Pedernales, pues entonces íbamos a cenar después de la evangelización allá en ese lugar de Pedernales. Y algo sucedió muy importante en Pedernales, y es que antes de comenzar la evangelización, la hermana Zoraida Castillo empieza a decir unas palabras llenas del Espíritu Santo, y dijo unas palabras que marcaron la historia del ministerio Víspera del Fin. Atención a las palabras del Señor a través de la hermana misionera Zoraida Castillo. Ella comenzó muy bien su disertación de parte de Dios, porque empezó diciendo cosas que solamente yo había dicho en mi pensar, en mis adentros, sin habérsela comunicado a nadie. Ustedes saben que la mayoría de las personas que están comenzando en los ministerios les encanta que lo llamen por un nombre: el reverendo, el ministro, el pastor, el tal, el evangelista. Y yo decía dentro de mí, yo no soy evangelista, porque la mayoría de las personas, cuando hablan de evangelista, pues entienden que es el predicador, y yo te digo a ti el mensaje de la palabra, y hay una unción poderosa en este momento. Y bueno, yo no soy predicador de esa índole. Por eso yo decía, yo no soy evangelista. Y la hermana Zoraida Castillo dijo textualmente: hermano Juan Bautista Sánchez, tengo palabra del Señor para ti. Pero no me lo dijo a mí. Lo dijo en el momento en que íbamos a distribuir a los hermanos a las 2 de la tarde, antes de salir a la calle, cuando todos estábamos en la iglesia. Dijo: tengo palabra para ti, pero en verdad fue para todo el grupo. Y comenzó diciendo: tú has dicho que no eres evangelista, pero eso lo dices tú. Pero yo te digo que tú eres evangelista. Porque el verdadero evangelista es aquel, el que lleva el mensaje de mi palabra
a todo lugar sin medir el costo y la dificultad. Por eso tú eres de los verdaderos evangelistas. Yo me quedé pasmado cuando escuché eso. ¿Y cuándo le dijeron eso a Zoraida? ¿Y cuándo yo le comuniqué eso a ella? Si yo a nadie le he dicho eso. Y prosiguió. Y desde hoy te encargo, 1989, julio del 1989, desde hoy te encargo que tienes que evangelizar la República Dominicana con el grupo, las provincias, los municipios, los lugares grandes y pequeños, todos esos lugares tienen que evangelizarlo. Y después yo los sacaré y los llevaré al extranjero también a predicar mi palabra. ¡Wow! ¡Qué palabra, hermanos! ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué compromiso grandioso había dicho el Señor en ese momento en Pedernales! Eso marcó el antes y el después. Después de esas palabras, el ministerio Víspera del Fin, ministerio de evangelización Víspera del Fin, nunca fue el mismo. A partir de ahí, amados hermanos, empezaron a unirse pastores, empezaron a unirse miembros, de tal manera que ya el vehículo de 30 pasajeros no pudimos utilizarlo. 1989, la última evangelización que hicimos en vehículo pequeño fue hacia Rancho Arriba de San José de Ocoa, en la guagua Paloma Blanca del hermano Rubén, un minibús Daihatsu de ese tiempo. Pero después tuvimos que ir en el 1989 a Dajabón en una guagua amarilla. Qué comodidad para el hermano Martín Ramírez y para mí en ese autobús, que íbamos sentados en un neumático que tenía el vehículo de repuesto adentro. Ahí íbamos sentados nosotros y los pastores y los hermanos y todos los misioneros en el vehículo camino a Dajabón, a la misión evangelística casa por casa. Y esto fue glorioso, mis amados hermanos. Esto fue grandioso en el 1989, porque después de San Cristóbal empezamos a tener éxito de multitudes que no son comparables con ningún tipo de actividad. Dios se ha glorificado bastante a lo largo de este ministerio, utilizándonos a cada uno de nosotros como instrumento para comunicar su palabra. Pero esto es solamente parte de la historia, porque todavía al 1989 le queda algo que contar, y el 90 y 91, que fueron los años grandiosos de Víspera del Fin, 90, 91 y 92, no tiene ningún punto de comparación. Dios te bendiga y no te pierdas esta gran historia, la historia del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin.